Hola y bienvenidos a Solo Excel. En este nuevo episodio vamos a ver cómo calcular la fecha de vencimiento y cómo hacer que el propio Excel nos marque cuando ya una factura se ha vencido, de forma que nos muestre toda una fila remarcada en un color. Entonces, a ver, yo tengo esta tabla que he creado súper sencillo, en la que tengo los números de factura, la fecha de emisión. He puesto aquí una columna vencimiento donde vamos a digitar los días, y en esta parte de aquí, en esta zona, vamos a calcular la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es una fórmula muy fácil de calcular. Simplemente tenemos que escribir igual a la fecha de emisión más los días de vencimiento. Presionamos Enter y vemos cómo automáticamente calcula la fecha. Y por supuesto, no es necesario tener esta columna vencimiento, ya que perfectamente podríamos cambiar la fórmula de esta manera. Igual a la fecha de emisión más, en este caso, 50, escribimos los días de forma manual, por lo que no es necesario que tengamos la columna. E igualmente nos aparece el dato. Entonces ahora voy a arrastrar la primera fórmula hacia abajo para completar el resto de las celdas. Y ya tenemos calculada la fecha de vencimiento. Muy bien. Ahora lo que necesitamos hacer es que en esta columna estado se nos muestre un texto diciéndonos que esta factura ya se ha vencido o si vence hoy. Para eso voy a utilizar la función si anidada y la función hoy. Esta función hoy lo único que va a hacer es mostrarnos la fecha del día actual. A ver, voy a improvisar aquí en esta celda. Escribo igual hoy, presionamos Enter y vean cómo nos muestra la fecha del día actual. Por ejemplo, si yo abro este documento mañana, pues aquí obviamente me mostraría la fecha de mañana. Entonces, para comenzar a utilizar la función si anidada junto con la función hoy, aquí lo que vamos a introducir es lo siguiente. Igual si la primera prueba lógica va a ser preguntar si la fecha de vencimiento es inferior a hoy. Y si la condición es verdadera, pues queremos que aparezca el texto vencida, ¿ok? Entonces, si la celda E3 es menor a hoy, punto y coma, entonces queremos que nos muestre el texto vencida. Así que entre comillas escribo vencida. Punto y coma. Ahora en el valor falso vamos a ingresar otra función si. Para que si esta fecha vence hoy, queremos que nos muestre el texto vence hoy, ¿no? Entonces escribo de nuevo si E3 es igual a hoy, escribimos punto y coma. Entonces queremos que nos muestre el texto vence hoy, entre comillas, punto y coma. Y la última función que vamos a ingresar es que si la fecha de vencimiento es mayor que hoy, es decir que la fecha no se ha vencido, pues no queremos que aparezca nada. Entonces escribimos si E3 es mayor a hoy, punto y coma, pues no queremos que aparezca nada, ningún texto. Escribimos comillas sin espacio, punto y coma, y presionamos Enter. Y ya vemos como en este ejemplo nos ha colocado el texto vencida. Aquí nos quedaría rellenar esta parte, así que arrastro esta función hacia abajo y listo. Y como podemos ver, ya hay algunas facturas que están vencidas y hay una que vence hoy, ¿sí? Ahora lo que buscaremos es que Excel nos remarque las facturas que ya están vencidas, como también las que vencen hoy. Y para lograr eso voy a utilizar un formato condicional. Así que primero selecciono todos estos datos de la tabla y dentro de la pestaña Inicio desplegamos en formato condicional. Luego hago un clic sobre Nueva regla. Aquí selecciono Clásico y utilizaremos esta regla. Utilizo una fórmula que determina la celda para aplicar formato. Y en este campo vamos a escribir lo siguiente. Igual
En este caso voy a seleccionar la celda F3 porque es la celda donde se encuentra el texto. Entonces selecciono esta celda, borro el signo del dólar antes del número, le escribo igual y entre comillas vencida, todo en mayúscula. Ahora le aplico un formato, hago clic en formato y en este caso solo vamos a cambiar la fuente a color blanco y en relleno vamos a colocar el color rojo. Doy clic en aceptar y aceptar y vean como automáticamente todas las filas con una factura vencida aparecen resaltadas. Así que en este ejemplo en específico nos va a resultar mucho más fácil remarcar toda la fila que remarcar solo estados, la columna estado, ya que así podemos ver con más claridad los datos de cada columna, ¿sí? Para continuar vamos a agregar una nueva regla para que nos marque en otro color cuando una factura diga vence hoy. Entonces de nuevo selecciono todos los datos, recuerden formato condicional, nueva regla, seleccionamos la misma opción, escribimos de nuevo igual, selecciono esta celda que es donde se encuentra el texto, remuevo el signo de dólar, igual y en este caso escribimos el texto vence hoy, siempre entre comillas. Hacemos clic en formato y en esta ocasión para el color de relleno vamos a aplicar un amarillo, un color amarillo. En fuente también lo vamos a dejar en blanco. Hacemos clic en aceptar y aceptar y como ven automáticamente lo ha remarcado. Entonces si por ejemplo hiciéramos cualquier cambio en los días de vencimiento, a ver, en esta celda coloco 30, automáticamente verán que nos aparece la leyenda vence hoy. Como ven, esta es una forma muy sencilla de resaltar los datos cuando tenemos facturas con fecha de vencimiento. Espero que les haya servido este video, denle click a me gusta, déjame tu comentario, no olvides suscribirte. Gracias como siempre por la visita, que tengan un muy buen día. Hasta luego.